Buenos días, mi nombre es Sergio Márquez Domínguez. El día de hoy les voy a presentar el tema titulado Ingeniería de Software, el vínculo obligado entre la ingeniería determinista y la probabilista, catalogado con la clave CIER 117 para ser presentado en el Congreso Interdisciplinario de Energías Renovables, Mantenimiento, Mecatrónica e Informática. CIERMI 2022, catalogado en el área de computación para ingeniería. Además, hago mención que los autores somos un servidor, Sergio Márquez Domínguez, el doctor Franco Antonio Carpio Santamaría, la doctora Gloria Inés González López y la doctora Abigail Zamora Hernández. En esta diapositiva se encuentran nuestras referencias del SNI CONACYT, así como también nuestras claves ORCID. Muchas gracias. Continuamos. El contenido de esta presentación va dirigida a abordar los siguientes puntos. Una introducción. Vamos a analizar los diferentes software especializados en el área de confiabilidad estructural y probabilidad, análisis de riesgos, que son alrededor de 13 plataformas o software que nosotros estamos analizando, a los cuales vamos a ir qué países los desarrollaron, vamos a ver qué países lo desarrollaron, su fecha de lanzamiento, categoría del mismo, su sistema operativo y lenguaje de programación, así como también las conclusiones que se derivan de esta investigación. Damos paso a la primera etapa de la explicación, la cual enmarca a la introducción. Este artículo, como les mencioné, va a analizar 13 aplicaciones especializadas en confiabilidad estructural, las cuales muestran el rol de la ingeniería de software en la evolución de la ingeniería determinista hacia la ingeniería probabilista. Las aplicaciones se especializan en la predicción de riesgos, toma de decisiones y confiabilidad estructural, considerando factores como su impacto académico, el tipo de licencia de software, los cuales pueden ser divididos en dos, en tanto comercial o como software libre, su aplicabilidad y enfoque, país de origen, fecha de lanzamiento, tipo de acceso, código, plataforma o sistema operativo y lenguaje de implementación. La ingeniería determinista se basa sus decisiones en resultados rígidos, sin considerar la incertidumbre, la aleatoriedad y los riesgos envueltos en el entorno, que a través de modelos estocásticos son considerados por la ingeniería probabilista, con la finalidad de lograr diseños óptimos que integren la incertidumbre y su impacto a lo largo del tiempo. Estos análisis demandan recursos computacionales que al evolucionar de manera exponencial detonan las necesidades de los usuarios, por lo que ahora se requieren sistemas operativos más complejos de componentes sofisticados, con interfaces gráficas amigables con el usuario y compatibilidad entre diferentes tipos de sistemas de archivos y datos. El origen del diseño de las estructuras modernas exige un claro entendimiento del entorno natural, el cual lleva inherentemente incertidumbre y riesgo, lo que involucra aleatoriedad en el diseño. En el siglo XVII, cuando Blaise Pascal y Pierre de Fermat, matemáticos franceses, formulan la teoría de la probabilidad considerando los juegos de azar como problemas matemáticos, podemos considerar que forma parte del origen de esta problemática. Un origen incluso un tanto cuanto más antiguo sitúa a Cardano, un matemático del Renacimiento italiano del siglo XVI, como pionero de la teoría probabilista debido a su análisis sistemáticos de los problemas del juego, quien establece un marco de referencia interesante sobre el estado del arte de la confiabilidad con el origen en el siglo XIX. En este,
Se define a la confiabilidad como una herramienta desarrollada por las compañías de seguros marítimos y de vida para calcular las tarifas de seguros correlacionadas con la predicción de la probabilidad de muerte o riesgos a los que están sujetos sus clientes. Vamos a ver las imágenes que están en la diapositiva y vamos a tratar de explicarla. Tenemos en una de las imágenes, en esta imagen, cómo las compañías de seguros que se especializaban en el mar, en compañías marítimas, vemos esas compañías marítimas cómo estaban desorganizadas, cómo se veía el riesgo incluso de sufrir accidentes en esos entonces, en esas épocas. Vemos que surge la necesidad por controlar, por regular, por brindar una cierta calidad en los servicios, por lo que surgen los seguros marítimos para precisamente controlar o disminuir o asegurar o atender los riesgos que se pueden presentar en este tipo de trabajos. Eso es en el marco de las empresas navieras. Y hoy en día vemos una figura donde todo está perfectamente organizado, donde todo está perfectamente legislado y forman incluso una de las empresas más productivas a nivel mundial. Posteriormente, tenemos que ir a la década de 1980, donde los métodos de confiabilidad alcanzaron una etapa de madurez y desarrollo muy importante debido a la aparición de las computadoras, a ese detonante, como nosotros podemos ver aquí a las computadoras, fueron ese detonante que hicieron que los métodos de confiabilidad maduraran y se potencializaran, por lo que surgen diferentes aplicaciones en las diversas ramas de la ingeniería, y como por ejemplo en la ingeniería aeronáutica, podemos poner aquí donde se aplican temas de confiabilidad muy importantes, en la industria costa afuera, donde es todavía más de, igual de importante que en la aeronáutica, la confiabilidad, su impacto en la ingeniería petrolera, naval, mecánica, eléctrica, civil, entre otras. Entonces, podemos ver aquí incluso en la industria de la energía renovables, como en las turbinas eólicas, también se aplican temas de confiabilidad estructural. Además, podemos ver diferentes tipos de estructuras en las cuales nosotros podemos aplicar la confiabilidad para tratar de hacer un entorno más resiliente, un entorno más confiable, en donde se tomen en cuenta todos los riesgos que están inmersos en cualquier diseño estructural. La siguiente etapa o el siguiente tema que vamos a abordar es el software especializado visto desde su país de origen. Por lo cual, esta gráfica que nosotros tenemos aquí a manera de áreas, podemos ver a las aplicaciones que fueron analizadas, las 13 aplicaciones o programas, divididos, por ejemplo, Calrel, Ferun, OpenSys, Nexus, Zephyr, Profe y Unipass, que fueron desarrollados en Estados Unidos. Por ahí tenemos una referencia de Francia con el 20% de aportación y Estados Unidos con el 40% de aportación en programas como Rifes, Pimecasoft y OpenTools. Canadá participa con el 5% con el software RT, Noruega con el 5% presentando a Proban, Austria el 10% con Isput y Cosan, Inglaterra el 10% con Cosan y OpenCosan, así como Strurrel y OpenCosan, quienes son desarrollados por Alemania y representan el 10% del impacto. Estas 13 aplicaciones o programas representativos y especializados en la predicción de riesgos, confiabilidad estructural, toma de decisiones, son analizados en base a diferentes características que vamos a ir abordando más adelante en las diferentes diapositivas. Actualmente estamos analizando su país de origen. Vamos a ver la fecha de lanzamiento. Casi todas ellas tienen un impacto, surgen por la necesidad de enfrentar el entorno académico, y algunas de ellas pues tienen algunos costos para poderlas instalar, no son gratuitas. La arquitectura
También la vamos a analizar, así como su sistema operativo, lenguaje de operación y su orientación. Y podemos apreciar una tabla que muestra a los 13 programas arreglados de orden de aparición o desarrollo. Podemos ver que la primera fue liberada en 1976 y la última en el 2012, siendo la primera que se analizó en 1976 como Strurrel y en el 2012 como RT. No dudamos que existan más aplicaciones que pueden ser utilizadas a nivel mundial. Mas, sin embargo, estas tres aplicaciones consideramos que son las de uso más generalizado en el área. Podemos también apreciar que en 1989 surge CalRel con compatibilidad con Windows, al igual que Strurrel con Windows, pero CalRel tiene también compatibilidad con Unix. Además, podemos ver que el lenguaje de programación Strurrel está basado en Compass Visual Fortran y CalRel pues es uno de los más eh, de los cuales son base de algunos programas, es inventado en Fortran 77. Nexus, que fue lanzado en el 89, 1989, tiene compatibilidad con Windows y Linux y tiene está basado en lenguajes de programación como Fortran, MATLAB, C++, Python y Excel. También COSAN, en 1999, su liberación, tiene compatibilidad con Windows, con Linux, así como también su sistema operativo está basado en Slang, Perl, MATLAB y C++. OpenCOSAN, lanzado en el 2012, Proban en 1991, OpenSys en 1997 y Zephyr en 1997 muestran la compatibilidad que tienen con Windows, al igual que Ferun en 1999 también tienen esa compatibilidad con Windows. Sin embargo, OpenCOSAN está basado en el lenguaje bueno, no en el lenguaje, en el entorno MATLAB a través de un toolbox, programado a través de un toolbox. Proban es basado en Intel Fortran 11, OpenSys en C++, lenguaje TCL, Zephyr como su programa o lenguaje de programación denominado Modula 2 o Delphi. Ferun en 1999 con compatibilidad con Windows también tiene una base de MATLAB programado a través de un toolbox. Profes en 1999, pues lamentablemente no tenemos mucha referencia de este programa en la web, aparentemente fue cancelado. Unipass en el 2001, su fecha de lanzamiento con compatibilidad con Unix y Windows, con un código con sintaxis estilo Fortran, así como Fimecasoft, lanzado en el 2002, con compatibilidad con Windows, con base en lenguaje de programación como Python, Code y C++ y Fortran. OpenTurns en el 2004 tiene compatibilidad con Windows y Unix, el lenguaje de programación en C++ y con Python, así como RT lanzado en el 2012, compatibilidad con Windows, Linux, Mac y C++, su lenguaje de programación. Es claro que casi todas las plataformas, o la mayoría, casi todas las plataformas tienen su entorno o su compatibilidad con envase Windows, ¿sale? Y también tienen su vínculo con algunos otros sistemas operativos. Podemos ver la gran diversidad que se tiene en el uso de lenguajes de programación utilizados por cada una de las herramientas y las plataformas, incluso los años en los cuales se presentan, desde 1976 con Sturrel hasta el 2012 con RT. No dudamos que exista el desarrollo de algunas más recientes. Aunque cabe destacar que estas plataformas, algunas de ellas se siguen manteniendo e incluso mejorando. Es evidente que se favorece el uso de las computadoras personales, dado que el 100% de las aplicaciones pueden ser usadas en entorno Windows.
La siguiente figura muestra que hay 4 aplicaciones, es decir, el 33%, son compatibles con el sistema operativo Linux. 2 funcionan en entornos Mac, que representan el 17%, y solo una aplicación muestra compatibilidad con Unix, representando la minoría, el 8%. Entonces podemos ver aquí esta gráfica como Unix representado la compatibilidad con 2 plataformas, Mac, 2 plataformas o software, Linux tiene compatibilidad con 4 y la gran mayoría, las 12 de ellas, tienen compatibilidad con Windows. Aquí es claro el dominio de la vinculación con Windows. Con relación al lenguaje de programación, se observa que los especialistas con conocimientos tanto probabilistas como estocásticos de manera inicial se ven motivados a implementar sus algoritmos en lenguajes de programación convenientes y disponibles, por lo que se aprecia el uso de diversas versiones de Fortran, así como de C, C++. En versiones más modernas, más recientes, con la fecha de lanzamiento, se aprecia la creciente necesidad de interfaces gráficas que apoyen o ayuden o sean amigables con los usuarios. Por lo tanto, así se desarrollan módulos un poco más complejos, por lo que algunas aplicaciones comenzaron a incorporar funciones o librerías creadas en algunos otros lenguajes, como MATLAB, Python, Visual Basic o Perl. Esto también muestra que se hace indispensable la intervención de equipos de diversos especialistas en cómputo para atender las demandas tanto de procesamiento como de accesibilidad al software. Las conclusiones, que es una de las etapas más importantes que vamos a explicar para este trabajo de investigación, las queremos remarcar, las queremos destacar, las cuales son el desarrollo de las aplicaciones analizadas o de software, pues era una tarea más de los ingenieros de cada área, quienes además de proponer soluciones matemáticas a los problemas a los que se enfrentaban, también debían programarlas en los lenguajes que ellos manejaban y dominaban. Sin embargo, el explosivo desarrollo de procesamiento en cómputo favoreció que en un mayor número de personas utilizara las aplicaciones, demandando mejores características, mayor potencial, precisión superior, reducción de fallas y errores, así como interfaces gráficas simplificadas y amigables con los usuarios. Por lo tanto, el avance no fue a la par, por lo que solo aquellas que tuvieron suficiente apoyo pudieron cubrir estas necesidades, implicando un costo para el usuario. Entonces, podemos remarcar ahí por qué algunas se volvieron comerciales y por qué algunas otras permanecieron en el área académica. Aquellas que fueron apoyadas o se les invirtió para poderlas desarrollar en entornos gráficos amigables con los usuarios, pues obviamente requerían recursos o inversión. Actualmente se requiere la participación de especialistas en cómputo para agilizar el desarrollo de las aplicaciones o de los diferentes programas que pueden atender diversas áreas de la ingeniería o problemáticas de la ingeniería. México tiene una alta dependencia de otros países en distintos rubros. Eso es algo que debemos remarcar, que México depende del desarrollo de software que otros países realizan. La finalidad de este artículo es que veamos esta área de oportunidad y nosotros como especialistas hagamos nuestras propias aplicaciones, aprendamos los diversos lenguajes de programación y pensemos a detonar esta área de oportunidad que se nos presenta. Por lo que el desarrollo de las aplicaciones de software para la ingeniería es un área en la que hay mucho por hacer, en la que tenemos una tarea importante para incorporarnos.
Por mi parte es todo. Les doy las gracias por, por entrar y seleccionar esta ponencia en este Congreso CIERMI 2022. Les vuelvo a reiterar mi agradecimiento. Muchas gracias y hasta luego.